Bueno, vamos a comenzar entonces ya formalmente con la semana 2. Vamos a ver, como ya les comenté, los aspectos operativos de los mercados financieros y también al final vamos a hacer la introducción de lo que va a ser entonces el análisis técnico que lo vamos a estar viendo también durante la semana 3 y la semana 4. Bueno, para empezar con los aspectos operativos de los mercados financieros, tenemos primero los tipos de posiciones. Muchas veces entonces habrán escuchado o irán también a escuchar la palabra posición o posiciones. Cuando hablamos de posición nos referimos a la cantidad de un instrumento o un activo que el trader tiene en su propiedad. Cuando agrupamos las posiciones, entonces estamos componiendo una cartera o portafolio. Es decir, un conjunto de posiciones, entonces conforman una cartera o portafolio. Es importante tener bien claros esos términos porque los vamos a utilizar mucho. Eh, Tenemos también la posición larga o en inglés long. Una posición larga básicamente implica la posesión de un activo o contrato. En consecuencia, el trader se va a beneficiar de los incrementos del precio del activo en cuestión. Por ejemplo, si tengo una acción, estoy largo en la acción y si la acción sube, yo me beneficio. Básicamente, para efectos de nuestra materia, cuando hablemos de posición larga, nos vamos a referir a comprar el contrato. Hay maneras sintéticas, lo que se llama sintéticas, de abrir una posición larga, que sería utilizando ya bonos y productos derivados al mismo tiempo. Sin embargo, no vamos a profundizar en eso porque no se escapa de nuestro foco en este momento. Entonces, cuando hablemos de posición larga, nos vamos a referir a comprar un activo o contrato. Por otro lado, en la otra esfera tenemos a las posiciones cortas, a los shorts. A lo mejor han escuchado el término short. Se dice que entonces que un trader abre una posición corta cuando vende un activo que no tiene en su poder, es decir, un activo prestado por el broker, con la intención de comprarlo en un futuro a un menor precio para devolverlo. Al comprarlo a un menor precio, entonces en el futuro para devolverlo, el trader se gana la diferencia entre el precio en el que compró el activo y el precio en el que lo vendió. ¿Cuál es entonces la consecuencia de las posiciones cortas? Que el trader se beneficia de las caídas en los precios del título. Es decir, cuando ustedes crean, tengan motivos para creer que una acción o un ETF o un título va a caer, pueden shortearlo para beneficiarse de esa caída. Ahorita en las próximas láminas vamos a estar viendo cómo funciona más a fondo la posición corta para que no queden dudas y también vamos a estar viendo la posición apalancada. Las posiciones apalancadas son las que se abren con dinero prestado del broker. Se consideran mucho más riesgosas porque magnifican las pérdidas y las ganancias potenciales. También vamos a hacer un ejercicio para ver realmente cómo es este proceso en el que se magnifican esas pérdidas y esas ganancias. Entonces, vamos a ahondar, ya que las posiciones cortas y las apalancadas son un poco menos intuitivas, vamos a ahondar en ellas dos. Las posiciones long las vamos a dejar básicamente como comprar un activo contrato sin mayor detalle. Entonces, ¿cómo funciona una posición corta? Una posición corta es bastante sencillo. El broker le presta las acciones al trader, una acción determinada, la que ustedes se imaginen. Y entonces, en consecuencia, el trader deja eh, una cantidad de dinero de garantía, lo que sería un colateral, y paga intereses. ¿Cómo que deja una cantidad de dinero en garantía? Bueno, si ustedes quieren irse en corto con una acción que, cuyo precio es de $20, entonces tienen que dejar $20 como garantía. Y sobre el préstamo, entonces también tienen que pagar interés. Automáticamente, cuando abren la posición corta, se venden las acciones que le prestó el broker y entonces, tras un tiempo, el trader recompra las acciones. Sí,
Luego que el trader vendió la acción, el precio de la acción subió, evidentemente el trader se va a ver perjudicado porque las va a tener que recomprar a un precio mayor del que las vendió en principio. Entonces ahí va a tener que cubrir una pérdida. Si por el contrario vende las acciones y esas acciones caen de precio, las va a poder comprar más baratas y en consecuencia se va a ganar esa diferencial entre el precio en el que las vendió y el precio en el que después las recompró. Luego, cuando el trader quiere cerrar la posición, básicamente lo que hace es recomprar las acciones y las devuelve a su broker o también se dice las cubre la posición y entonces al devolverlas al broker realiza ya su pérdida o su ganancia. Eh, Se dice también que las posiciones cortas son más riesgosas que las largas. ¿Por qué? Bueno, ¿cuánto es lo máximo que puede caer una acción? 100%, es decir, la máxima ganancia al, al abrir una posición corta, entonces va a ser teóricamente de 100%. La máxima pérdida es infinita, porque cuando abrimos una posición corta, lo que nos genera pérdida entonces sería que la acción suba de precio. Y una acción puede subir de precio, claro, teóricamente puede subir infinitamente de precio. Entonces es por esto que los brokers exigen garantías para abrir posiciones cortas y exigen lo que se llama una cuenta de margen. Eh, para abrir posiciones largas no hay quizás tantos detalles y tantas complicaciones, porque la mecánica no es tan quizás con tantos pasos. Bueno, aquí coloco una aclaratoria y es que no todos los brokers permiten hacer cortos en todos los títulos, ya que a lo mejor no disponen de esos títulos para prestarlos. Ahora vamos con la posición apalancada, que ya vimos en las láminas anteriores más o menos cómo funciona y cómo se define. Antes de hablar de posición apalancada, debemos definir tres términos principales. El primer término va a ser el margen. Cuando hablemos de margen, nos referimos al cociente, a la división entre el patrimonio del trader y el valor de la posición. Cuando hablamos de patrimonio del trader, nos referimos al dinero propio de su dinero que coloca el trader para abrir esa posición. Y cuando nos referimos al valor de la posición, es porque estamos mezclando el patrimonio del trader con el préstamo que le va a dar el broker. Entonces, al ya saber qué significa margen, tenemos otras dos definiciones importantes que están más ligadas a temas legales. La primera es el margen inicial y es la proporción del valor de la posición que debe aportar el trader al iniciar la operación. Según la ley, en algunos mercados, por ejemplo, el margen inicial mínimo es de 60%. Es decir, que si el trader quiere abrir una posición de $1000, debe colocar inicialmente $600, que sería el margen inicial mínimo de 60%. De esta manera, bueno, ya entonces tenemos la definición de lo que sería el margen inicial. Y por último tenemos el margen de mantenimiento. El margen de mantenimiento es el margen mínimo, es decir, la proporción entre el patrimonio del trader y el valor de la posición mínima al que se recibiría la llamada de margen. Llamada de margen o margin call, a lo mejor lo han escuchado, es cuando entonces llaman al trader para que deposite más fondos en su cuenta de corretaje o por el contrario, si no lo hace, el broker se ve entonces en la obligación de liquidar la cartera del trader para recuperar su préstamo. Entonces, básicamente el margen de mantenimiento también está estipulado por la ley
y sirve para que el broker entonces nunca arriesgue el préstamo que le hizo el trader en caso de que el mercado se mueva de manera desfavorable al trader. Entonces, ¿cómo funciona una posición apalancada? El broker le presta dinero al trader, el trader va al mercado, bueno, claro, primero coloca el margen inicial y luego va al mercado y compra o shortea los títulos que quiere o que les interesa comprar o shortear. Por un lado tenemos entonces que si el mercado se mueve a favor del trader, bueno, el trader simplemente va a estar ganando y su rentabilidad va a ser mayor que si no estuviera apalancado. Por el otro lado, si el mercado se mueve en contra del trader, el margen el margen del trader va a ir cayendo y cuando llegue al punto mínimo, que sería el margen de mantenimiento, va a recibir la llamada de margen. Si el trader no deposita los fondos en la cuenta, el broker entonces le cierra la posición. Y si los deposita, bueno, puede seguir con su posición abierta y quizás profundizar sus pérdidas o recuperarse dependiendo de cómo evolucione después el mercado. Es importante, bueno, tener en cuenta estos conceptos que les acabo de mencionar. Sin embargo, ahorita vamos a hacer unos ejercicios, unos ejemplos, de manera de poder procesar esa información que les acabo de dar. Entonces, aquí les tengo una pregunta, probablemente sepan la respuesta. Si tenemos la ecuación de que el valor de la cartera es igual al préstamo del broker más el patrimonio del trader, esa ecuación es igual a qué ecuación, que probablemente la vieron el primer día en contabilidad 1 hace varios años. Si quieren pausen el video y si no se recuerdan pueden pensar un poquito, si no continúan. Esta ecuación es igual a activo, es igual a pasivo más patrimonio. El valor de la cartera es el activo total. El préstamo que hace el broker es el pasivo. Para el trader eso es un pasivo porque es una deuda. Y el patrimonio, bueno, es el dinero propio que coloca el trader para abrir su posición. Es importante entonces saber esto y que lo puedan asociar con los conceptos que ya saben de otras materias. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio de apalancamiento de una vez para ir entendiendo todo este mecanismo. Tenemos entonces que Juan estuvo analizando las acciones de Apple, el ticker es AAPL, o sea, la abreviatura bursátil, y piensa que están subvaluadas y que en un futuro cercano subirán de precio. En consecuencia, abre una posición apalancada de 100 acciones a $10 por acción. Supongamos entonces que el margen inicial exigido es de 60%, mientras que el margen de mantenimiento es de 20%. Como les comenté ahorita, el margen inicial y el margen de mantenimiento suelen depender propiamente de las leyes de cada mercado. Hay mercados con márgenes más altos que otros. Entonces, al inicio, la posición total de Juan sería ¿cuánto? Las 100 acciones que compró por $10 que le costó cada acción serían $1000. El margen inicial sería de 60%, que es lo exigido por el valor total de la posición, que son $1000. En consecuencia, el margen inicial va a ser el 60% y al ser el margen inicial el 60% de 1600 es lo que va a colocar entonces el trader Juan para abrir su operación. Esos 600 es dinero propio de él que él está colocando para abrir esa posición. Entonces, si él puso 600 y abrió una posición de 1000, es porque el broker le prestó $400. Entonces ya aquí tenemos definido que el patrimonio es de 400, el pasivo es perdón, el patrimonio es de 600, el pasivo es de 400 y el valor total de la posición es de 1000. Entonces aquí suponemos que 10 días después
de que Juan compró la acción cotiza a $15, es decir, subió 50%. Entonces, la posición total de Juan sería de las mismas 100 acciones por $15 que ahora vale cada una, serían $1.500. Entonces, el patrimonio de Juan en ese momento sería $1.500 menos los 400 que le prestó su broker. Esos 400 son fijos, no cambian para nada. Bien sea que el mercado suba exageradamente y que Juan haga mucho dinero, o que el mercado caiga muchísimo, esos 400 de broker son fijos y no se tocan, él no los va a perder. Entonces, en ese momento, el patrimonio de Juan sería 1.500 que tiene de su posición, menos los 400 que le prestó su broker. En total, 1.100 sería el patrimonio de Juan. El margen, entonces, sería, recordemos que margen es patrimonio, entonces entre activo, patrimonio entre valor de la posición. Entonces, nuestro margen sería de $1.100 entre 1.500. Sería entonces 73.3%. Entonces, como vimos, Juan abrió una posición larga con un margen de 60%. Al subir el precio de la acción, el margen aumentó de 60 a 73.3%. Aquí también a modo para entender un poquito más, al mes de haber abierto la posición, la empresa reportó ganancias inferiores a las esperadas. Y en consecuencia, el precio de la acción cayó a $5. Cayó entonces tenemos que la acción es una trayectoria de 10 a 15 y de 15 a 5. Entonces, ¿cuánto sería la posición total de Juan? Las mismas 100 acciones por $5 por acción, es decir, $500. El patrimonio de Juan sería los $500 de su posición menos los 400 que le prestó el broker. En total, $100 de patrimonio tiene. ¿Cuánto sería el margen? Sus $100 de patrimonio entre los 500 que vale la posición, que es igual a 20%. Entonces habíamos dicho que este 20% es igual al margen de mantenimiento. Cuando entonces la acción cayó a $5, su broker lo llamó y le dijo, mira, si no depositas más fondos para aumentar tu margen, yo liquido tu posición, me cobro los $400 que te presté y tú te quedas con tus $100 y perdiste tu dinero. Perdiste dinero porque de haber colocado 600, bueno, vas a terminar con $100 y ya. Entonces, aquí vemos cómo funciona la, todo lo que tiene que ver con el apalancamiento. Por ejemplo, en Forex es muy normal que el apalancamiento sea muchísimo mayor. He visto que hay gente que tiene posiciones incluso de apalancamientos de 800 a 1, etcétera. Bueno, esto, como les dije, realmente hace que el riesgo sea mayor. Así que para antes de hacer operaciones de apalancamiento es importante conocer cómo funcionan y tener un poquito de experiencia para evitar quizás pérdidas tan importantes. Y en este punto entonces nos podemos hacer la pregunta de, ok, ya entendí qué es lo que pasa con el margen de mantenimiento y el margen inicial y en qué punto me pueden cerrar mi posición o me pueden pedir que fondee más la cuenta. Y, ajá, ¿y cómo me afecta entonces el apalancamiento a mi rentabilidad? Lo vamos a ver entonces con el mismo ejercicio. Vamos a ver entonces primero con el caso del apalancamiento, que estaba en el lado izquierdo. Al inicio, entonces, la posición era de 100 acciones por $100, por $10 por acción. En total, $1.000 la posición total. A los 10 días la acción cotiza 15, entonces la posición sería de 100 por $15, $1.500, ya eso lo hicimos. El patrimonio del trader sería de 1.500 menos $400,
que le prestó el broker, en total 1100, y, y al iniciar la operación, ese patrimonio era de 600, es decir, el patrimonio pasó de 600 a 1100, lo que representa una variación de 83,33%. Por el otro lado, si Juan no se hubiera apalancado, la posición al inicio hubiera sido de 60 acciones por $10 que costaba cada acción, serían $600. ¿Por qué $600 entonces? ¿Por qué compró solo 60 acciones? Porque el broker no le prestó los 400 acciones, es decir, no estaba apalancado. No le prestó, perdón, los $400, ¿sí? Juan no estaba apalancado. A los 10 días, la acción pasó a cotizar a $15. Entonces, la posición total fue de 60 acciones por $15, que es igual a $900, y su patrimonio son los $900 netos porque nadie le prestó dinero. El patrimonio inicial tenemos entonces que fue de $600 y el patrimonio a los 10 días era de 900. La rentabilidad entonces fue de 50%. Fíjese entonces la diferencia de la rentabilidad con apalancamiento y sin apalancamiento. Vamos a ver entonces eh, en el lado de las pérdidas. Tenemos entonces con apalancamiento, tras el decepcionante reporte de ganancias, la posición total fue o sería de 100 acciones por $5 por acción, es decir, $500. Y entonces el patrimonio sería de $500 menos lo que le prestó su broker, es decir, $100, tras el reporte de ganancias. El patrimonio inicial era de $600, que fue lo que colocó él al abrir la operación. Entonces, la caída de $600 a 100 es una caída de 83%. Si nos vamos al otro lado, entonces, si Juan no se hubiera apalancado, tras el decepcionante reporte de ganancias, su posición habría sido de 60 acciones por $5 cada una. En ese momento su patrimonio era de $300 y recordemos que cuando inició la operación su patrimonio era de $600. Entonces la caída fue de 600 a $300, lo que representa una caída de 50%. Entonces aquí vemos el impacto que tuvo el apalancamiento tanto en la rentabilidad como en las pérdidas de Juan. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de apalancarse. Entonces, ya sabemos que, que nos va a aumentar nuestras ganancias y también nuestras pérdidas.